Gracias, Jesús. Dios es bueno. Bueno, segunda clase. Después del recreo nos ponemos a leer. Así que vamos a avanzar con el temario. Un pequeño repaso. Si hay preguntas, eso es lo que estábamos diciendo recién. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa que haya quedado en el tintero? Vimos las circunstancias en que estaban viviendo estos hermanos en aquellos tiempos, el pensamiento místico que tenía la población de aquellos tiempos. Vimos la situación política, la situación económica, el contexto cultural de aquellos tiempos, ¿se acuerdan? El mal ánimo que había en contra de los cristianos de aquel entonces por el pensamiento místico que tenían. O sea, el tener distintas clases de dioses, distintos tipos de dioses, obedecer, o sea que cada área de su vida esté regida por un dios, hacía que de alguna manera el cristiano sea considerado ateo. Y una vez que era considerado ateo porque no creía en sus dioses, también el pensamiento se desviaba y pensaban, estos cristianos están atentando contra nuestra seguridad al no creer y no hacer los sacrificios necesarios para que nuestros dioses no se airen. Porque los dioses de aquella época eran caprichosos, ¿cierto? Había que calmarlos, y eran envidiosos, y eran egoístas, y todas esas cosas. Entonces, para no sufrir el capricho y la ira de los dioses, había que estar siempre ante cada circunstancia, ante cada cosa, ante cada obra, tratar de invocar su nombre, tratar de mantenerlos calmos, ¿cierto? Ese pensamiento místico hacía que los creyentes fueran motivo de desagrado de todas las personas. Así que ese pensamiento lograba que estuvieran siempre a punto de ser apedreados, siempre a punto de ser maltratados, siempre a punto de ser sojuzgados por algo que no tenía sentido. Para ellos tenía mucho sentido, ¿cierto? Pero para los cristianos no. También se daba pleitesía y honor al emperador, ¿se acuerdan? Van reviviendo. Vamos recalculando. Así que también se le daba pleitesía al emperador, se derramaba vino y se hacía algún tipo de cosa para hacer notar que el emperador era una especie de dios, ¿no? Y el misticismo en la política y el misticismo en la religión hacían un caldo de cultivo. También decíamos que la situación política, Roma era un imperio y todo imperio sospecha de todo el mundo porque, bueno, claro, quiere mantener ese control que tienen los imperios, ¿no? Entonces, reunirse estaba mal visto. Toda reunión estaba prohibida desde el año 7º antes de Cristo, se prohibió todo tipo de reuniones. Si bien algunas se hacían a la fuerza, pero estaba prohibido donde estaba lleno de eso. Todo era sospechoso, todo era digno de sospecha, ¿no?
Bueno, hablamos también, empezamos con el primer capítulo y dijimos que Jesús era la palabra de Dios, que la palabra de Dios no era la Biblia, y la palabra de Dios era Jesucristo, la revelación encarnada de la voluntad y la persona de Jesucristo, ¿no es cierto? Así que Jesucristo es a todas las luces la revelación de Dios. Para el judío Dios era una persona casi inalcanzable, inmirable, ¿no es cierto? ¿Quién había posado sus ojos en Dios y había vivido? ¿Cierto? Había un terror hacia Dios. O sea, ellos creían que si veían a Dios iban a morir, ¿no es cierto? Para ellos Dios era algo de temer, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, cuando viene Jesucristo, muestra en sí mismo el carácter de Dios. Muestra que Dios no es eso que ellos creían, tampoco es eso que le había pintado el Antiguo Testamento. Es cierto que el Antiguo Testamento estaba regido por la ley de Dios y que en esa ley el hombre debía ser justo y recibía premios y castigos de acuerdo a si era justo o no era injusto. Ahora en el Nuevo Testamento Jesucristo paga por nosotros todas nuestras deudas y todo el castigo de Dios cae sobre él, y por eso tal diferencia entre testamento y testamento, ¿cierto? Todo el castigo que recibió el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento lo recibió sobre sus espaldas Jesucristo, ¿cierto? Por eso no hay castigo en el Nuevo Testamento y vemos un Dios más amoroso, más bueno, más misericordioso, ¿verdad? Vimos también que Moisés era una persona muy importante, inclusive más importante que los ángeles, ¿cierto? Había un rabino que en el siglo II comentó que Moisés, como era fiel en toda la casa de Dios, era más importante que todos los servidores de la casa de Dios. O sea, el único ser que Dios podía hablar cara a cara con él y no moría. Con los otros profetas, Dios hablaba por medio de sueños, por otras cosas, pero con Moisés, face to face. Entonces, era estimado aún superior a los ángeles. Y el autor vino a demostrar, y va a seguir con ese tema, que Jesucristo es muy superior a Moisés, porque Moisés era, sí, un buen siervo igual que Jesucristo en la casa, pero tiene mucha más honra aquel que creó la casa que el que está sirviendo dentro de la casa, ¿no es cierto? Aquel que la hizo, el que está sirviendo, ¿no es cierto? Por eso la diferencia entre Jesús y Moisés. Bueno, el primer mensaje de aliento tenía que ver con aferrémonos a Jesús. Aferrémonos a Jesús, no sea que nos deslicemos, no sea que no valorando lo que Jesús es para nosotros, no dándole el merecido valor que tiene Jesucristo, caiga en menosprecio de nuestra parte y nos deslicemos, patinemos. Dice que la palabra deslizar tiene algo que ver con lo náutico, como si se soltaran las amarras porque la amarra estaba mal sujetada y el barco quedaba a la deriva, ¿no es cierto? Así, eso es lo que quiere explicar el autor. Bueno,
Cristo como hijo y como hombre. El nuevo pacto está relacionado con el mundo venidero, ¿no es cierto? El antiguo pacto estaba relacionado con lo terrenal, con un buen pasar como nación, con un buen pasar como familia, como pueblo, ¿no es cierto? Había premios y castigos, pero los premios y castigos eran terrenales. O sea, hacías las cosas bien, te iba bien, hacías las cosas mal, te iba mal. Tenía que ver más que nada con lo terrenal, ¿no es cierto? El nuevo pacto está relacionado con las cosas celestiales, con lo eterno, con la vida eterna, con la nueva vida, ¿no es cierto? Está relacionado con el servicio a Dios, pero a partir del servicio a Dios para siempre y a partir de una relación de filiación, ya no como un pueblo y un Dios apartado de ese pueblo, sino un Dios que se hace hombre para estar en una relación de filiación. Por eso Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Hay una relación de filiación. Él es la cabeza de una humanidad superior a los ángeles. A ver si encuentro la Biblia. Y vamos a... ¿Alguien tiene Biblia? Vos tenés Biblia. A ver el capítulo. A ver, 2.5. O la parte de los ángeles. Y empecé a leer 2.5, a ver. El autor de la salvación. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estábamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ahí está. ¿Ven? El destino del ser humano es un destino de gloria y de honra. Un destino que no tienen los ángeles. ¿Cierto? El destino de gloria y de honra es para el ser humano. Aunque ahora no veamos que estamos en ese camino, vemos a Jesús que como cabeza de esta nueva humanidad que va a regir todo lo concerniente a la obra de las manos de Dios, porque esta humanidad nueva cuya cabeza es Jesús, hereda con Jesús todas las cosas de Dios y las rige, ¿no es cierto? Cabeza de una humanidad que tendrá un porvenir superior a los ángeles. Hoy no lo vemos, pero vemos a la cabeza de esta humanidad sentado a la diestra de Dios. Vemos a la cabeza de esta humanidad que ya empezó a reinar, y luego cuando Él venga reinaremos con Él, ¿no es cierto? ¿Seguís un poquito más? Sí, voy a poner un nuevo avión para que nadie vea. Ahí. Bien. A ver, me quedé en el 9. El 10 dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Bien, ¿no es cierto? Aquí empieza a hablar del padecimiento de Jesús. Y está hablando
de Jesús como la cabeza de toda la humanidad o la cabeza de los cristianos. Como empezando a dar a entender que si Jesucristo fue perfeccionado a través del sufrimiento, nosotros tenemos que pasar por ese mismo trance. O sea, que no nos sorprenda que tengamos que sufrir, ¿no es cierto? Pero Él llegó a ese lugar luego de ser perfeccionado en el sufrimiento, ¿no es cierto? Llegó hasta ahí y nosotros vamos a llegar hasta ahí, luego de ser perfeccionado en el sufrimiento. Ahí en la carpeta está el ejemplo de un motor de carreras que, si bien es hecho con toda la tecnología y preparado para afrontar mucha adversidad, es probado, y es probado de una manera tremenda, ¿no es cierto? No sé si han visto en algún documental probar un motor de carrera, pero el caño de escape se pone rojo del calor, ¿no es cierto? Y a las revoluciones que va girando, algo que no pasa de una carrera, ¿no es cierto? Pero es probado hasta su límite para demostrar su perfección, ¿no es cierto? Jesucristo se sabía que Él iba a salir adelante, pero de todas formas fue probado hasta su límite, ¿no es cierto? Y Él experimentó el dolor, ¿sí? Por lo cual Él sabe lo que significa sufrir y puede, por lo tanto, ser el consuelo de aquellos que sufren. No es que Él no haya sufrido. Él sufrió más que nadie. Y por esa causa, Él sabe cómo confortar. Él sabe cómo ayudar a aquel que está sufriendo, ¿no es cierto? También dice, no vino a rescatar a los ángeles. ¿A quién vino a rescatar? A los hijos de los hombres, ¿no es cierto? O sea, dando a entender que el hombre es algo especial y aún más especial que los ángeles, dando a entender, o sea, tirando abajo esa imagen que tenían los judíos, que habían como puesto en un pedestal a los ángeles, esos ángeles por los cuales se le había dado la ley, esos ángeles que habían venido a rescatarlos cuando ellos tenían alguna necesidad o algún problema como nación, ¿no es cierto? Así que Jesucristo fue probado en todo, dice también ahí, pero sin pecado. Jesucristo no podía pecar. No estaba en su naturaleza pecar. Él no conoce. ¿Se acuerdan la palabra conocer? Que es experimentar, que es vivir. Él no conoce el pecado. Él sabe de las consecuencias del pecado, pero no conoce, no lo experimentó. No está en su naturaleza. Como en el ejemplo del pescadito, el pescadito no podía transpirar aire. Jesús, por naturaleza, no podía pecar. No está en Él, no es parte de Él. No es parte de Él. Bendito sea Dios. Un poquito más, leemos hasta el 18. No se avergüenza de llamar a los hermanos diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para que por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor
para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En realidad, la tentación de la que está hablando, como decíamos la otra clase, es tentado a desistir de hacer la voluntad de Dios. ¿Cierto? La noche en que él es apresado, ora. ¿Cierto? O sea, él como hombre estaba siendo tentado a abandonar esto que le iba a causar tanto dolor. Pero en esa tentación se apoya en Dios y dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cierto? Dentro de esa tentación, él se apoya en Dios y encuentra en Dios la gracia para seguir adelante, porque dice que vino un ángel y lo fortalecía, ¿no? Le servía, ¿no es cierto? El autor está instando que en el momento de la adversidad nosotros encontremos en él el oportuno socorro, porque él no desconoce lo que estamos padeciendo, ¿no es cierto? También habla de que por medio de la muerte destruye al que tiene el poder de la muerte, a Satanás, ¿no es cierto? También habla de que participa de carne y sangre para establecer una filiación, para poder ser hermanos. O sea, él toma de la carne, se hace humano y comunica de su naturaleza al ser humano. Entonces hay una relación de filiación. Desde el momento de Jesús, podemos decir así, Dios cambió, si bien Dios no cambia. Porque Dios se unió al hombre y el hombre se unió a Dios. Y somos parte de Él y Él es parte de nosotros. Antes de la cruz era Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego de la cruz es Padre, Hijo, Espíritu Santo y nosotros. Somos parte de Él, inseparables, en una relación insoluble, no se puede disolver, ¿no es cierto? Somos parte de Él. Por eso digo que desde la cruz Dios cambió en ese aspecto, ¿no? Y es poderoso de esta manera, habiendo sufrido, para socorrer a los que son tentados de esta manera. Bueno, en ese momento estaban viviendo cosas terribles y necesitaban de la gracia de Dios en este aspecto para ser socorridos. O sea, el ser humano no puede enfrentar la adversidad en sus fuerzas, necesita de la gracia de Dios. Necesita que de Jesucristo venga lo necesario para superar lo que está pasando, ¿cierto? Así es la gracia de Dios, así es el Evangelio. Jesucristo haciendo por nosotros lo que nosotros jamás podríamos hacer. Amén. Dios es bueno. Bueno. Sigue hablando de Jesús como apóstol y sumo sacerdote, digno de mayor honor que los sacerdotes del linaje de Aarón y mayor honor que Moisés. A ver, si bien fue fiel al que lo constituyó como lo fue Moisés, pero como decíamos recién, con mayor gloria puede, porque Él es Dios y Creador, ¿no es cierto? Moisés fue fiel como siervo, pero él no solamente fue fiel como siervo, sino que a su vez fue el creador de la casa. Él vino a rescatar a
aquellos que estaban en esclavitud y sujetos a la muerte. Jesús fue fiel en su calidad de hijo. La casa de Dios somos nosotros. ¿Te animás a leer 1 al 6? Jesús es superior a Moisés. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa en que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, sí retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Bien. Si mantenemos hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. La salvación de Dios no se puede perder. ¿No es cierto? Porque es un hecho. Ya fue. Lo que se puede perder es la fe en el hecho. Cuando perdés la fe en el hecho, perdés la esperanza. ¿No es cierto? Poco filosófico. Es un poco. Y la salvación no se puede perder. Porque ya fue. Es un acto de Dios. Lo que hará que nosotros nos perdamos o no nos perdamos será si llegamos hasta el fin con nuestra fe o no. ¿No es cierto? Lo único que nos aferra al hecho de Dios es nuestra fe. Nos aferra a Él. ¿No? Si nuestra fe suelta, si la amarra se deja, hace que se suelta y deja el barco a la deriva, ese barco se va a hundir. ¿Ah? Pero mientras estemos sujetos, ¿cierto?, a esa salvación, hasta el final, no hay forma de perderse. Hay personas que supuestamente abandonan al Señor creyentes. Uno se cree que, bueno, están con destino al infierno a veces. Pero pueden ser que no se congreguen y estén aferrados a Cristo. ¿O no? Siempre que mantengan su fe, es algo bastante difícil de saber. Claro, es difícil de saber, ¿no? Pero el hombre debe mantener su fe. ¿No es cierto? La única forma de salvarnos es con la fe hasta el final, ¿no? No sé esos casos. Hay millones de casos. Cada uno. Porque el hombre tal vez lo defraudó y no quiere saber nada con la iglesia, ¿no? Con la iglesia constante, peleado con Dios, y dijeron no creo más. Claro. Yo creo que, el apóstol Pablo en una parte exhorta, ¿no?, a no dejar de congregarse, y Cristo dice, separados de mí nada podéis hacer. Y hoy por hoy el cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces, si una persona está separada del cuerpo, ¿cómo crece en fe? ¿Cómo se sostiene? ¿Cómo se alimenta? Porque la palabra de Dios también dice que todas las partes unidas por las conjunturas van creciendo y edificándose, ¿no? Entonces una persona, no es que no cree en Dios, pero al estar separada del cuerpo, para mí va camino a... Es como un miembro que si está amputado del cuerpo, lamentablemente
Sí, también, o sea, también... Al que viene a la iglesia y está separado. Claro, pero también encontramos en la Escritura el pasaje que dice que Él es como el pastor que deja las 99 y va a buscar a la idiota. La idiota somos los que nos apartamos. Porque la oveja es como yo, no tiene GPS. Hizo 30 metros y no sabe cómo volver. El problema es cuando a la pérdida. Sí, no, en realidad el pastor no tiene mucho que ver. Es Jesucristo el que la busca. ¿No es cierto? Porque por ahí termina congregándose en otro lado. Él siempre, creo que siempre da una oportunidad para que uno se aparte. Como Sí. igual también, como decía Nancy, puede ser que esté dentro de la iglesia, o sea, congregándose, pero sin ser parte del cuerpo. Claro. Por eso creo que tiene que ver con ser parte verdaderamente del cuerpo, no solo estar en un edificio. Claro. Porque a veces el edificio no define a la iglesia. Porque hay cientos de miles de edificios. Y somos un solo cuerpo, ¿no? Y a veces estamos adentro y no estamos. No somos parte del otro. O sea, venimos a la iglesia cuando más individual, mejor. Cuando menos me jodan, mejor. ¿No? Al punto de que termina la reunión y salgo ni siquiera para saludar. ¿Entendés? Ni siquiera para saber si el otro tiene una necesidad, para comunicar mi coinonía, para abrazarlo, Entonces, ¿cuán unido estoy? Es bastante complicado. Yo creo que el Evangelio hoy está pasando por una crisis, ¿no? Donde la iglesia se vuelve más un club social que verdaderamente el cuerpo de Cristo, donde Cristo se puede expresar. Decíamos que servir a Dios es servir al otro, pero servir al otro demanda de mí perder el individualismo, ¿no? Para empezar, perder el egoísmo para empezar a amar. Es difícil. Es difícil la situación, no es difícil esto, porque esto no es que lo logramos nosotros, lo logramos conociendo realmente el Evangelio y poniendo nuestra fe en él. Pero la situación es difícil. Un Evangelio mezclado que no transforma la vida. Gente que dice que nació de nuevo. O sea, vos escuchás en la reunión, y ahora que aceptó a Jesús, nació de nuevo. ¿Viste? Y no nació de nuevo. Nacer de nuevo tiene que ver con un cambio de vida. Para que se dé el cambio de vida, tiene que haber un saber y una fe. Y generalmente cuando se da la oración de fe, a veces ni siquiera se dan por las razones correctas. O sea, le dicen porque si vos venís y le entregás tu corazón a Jesús, Él te va a solucionar los problemas. Entonces el Jesús que vos le estás dando es un Jesús que soluciona problemas temporales. Un Jesús antiguo testamentario que te soluciona la vida. Y como vemos, los hermanos de esta época estaban viviendo cosas que Jesús no iba a cambiar. Por ahí, 3 siglos más adelante cambiaron. Pero durante 3 siglos no cambiaron. Dios no las cambió. Y ellos tenían que ser fieles hasta la muerte. ¿Cierto? Y, o sea, el Evangelio no está apoyado en cosas temporales. Si bien Dios
O sea, yo deseo que vos prospere y te vaya bien, así como prospera tu alma, dijo Juan, ¿no? Puede pasar lo contrario. Puede pasar que te enfermes y tengas una vida de enfermedad y estar postrada y sufrir dolores. Y en ese ámbito de tu vida, glorificar y aferrarte a la esperanza y darle gracias a Dios por lo que estás viviendo. Eso es lo que te toca. Pero hasta nuestro presentar a Cristo puede estar aguado, puede estar mezclado con situaciones que no tienen que ver con el Evangelio, porque el Evangelio viene a solucionar un problema celestial, no un problema terrenal. Y nosotros le decimos, bueno, que acepte a Jesús por el problema del terrenal. Y después, de a poquito, lo vamos desengañando. Es así. ¿Cierto? No, traigámoslo por la enfermedad, por la plata, por el auto, por la casa, y después, de a poquito, que vaya enterándose que no es tan así. ¿No? Que Jesucristo no vino para darte el auto. ¿No? Es difícil la situación por la mezcla de lo nuevo con lo viejo. Lo nuevo tenía que ver con una nueva naturaleza, con el ofrecimiento de un reino, de servir a un nuevo rey, de estar bajo otro señor, de salir de la potestad de las tinieblas para ser puesto en el reino de su amado Hijo. El ofrecimiento tiene que ver con otras cosas, con lo celestial. Para eso por ahí tenían que vivir durante años en la tierra de una manera paupérrima, como estaban viviendo estos hermanos. O sea, Jesucristo no vino a cambiar la esclavitud del esclavo, vino a darle vida eterna al esclavo. No fue Pablo dijo, levantémonos en armas todos los esclavos, porque en el Evangelio somos todos libres. Así que matemos a los que nos están cautivando. No vino a crear una revolución. Le dijo a los esclavos, sirvan aún más, y con más amor, y con más dedicación. Si pueden hacerse libres, bueno. Pero si no, sirvan. Y sirvan a pesar de todo. No dijo te va a sacar de la circunstancia que está viviendo. Bueno, el Evangelio que estamos viendo ahora es ese. Jesucristo, si lo aceptás, te va a sacar de las circunstancias en que estás viviendo. ¿Es Evangelio eso? Es creer en Jesús por las razones equivocadas. Lo que Satanás quiere, lo que veíamos en la clase pasada. O sea, apoyar nuestra fe en un Cristo que no es el real. Y alabarlo y glorificarlo durante 30, 40 años, pero no es el real. Ese Cristo que no es el real y ese Evangelio que no es el real, no te transforma la vida, no te cambia de vida, no te libera del pecado, no te hace siervo. Seguís viviendo en tu vieja vida. Es horrible. ¿Se puede decir, profe, que esa iglesia primitiva era más genuina que la actual? Yo creo que las personas, si recibieran el mensaje que recibió la iglesia primitiva, actuarían de la misma forma que la iglesia primitiva. Pero el mensaje está mezclado. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, ¿cierto? Vemos que ahí no había tanta persecución. Podía haber cierta resistencia de los judíos y una persecución más seria a los apóstoles. Pero la gente común, más o menos, la sobrellevaba, ¿no es cierto? Pero resulta que cuando reciben el mensaje los primeros 3.000, el mensaje es puro, claro, potente, y son transformados. Y la transformación se hace notar cuando dice la Biblia, y ninguno decía que lo que tenía
era suyo. Habían sido despojados de su individualismo para ser parte de un todo. ¿Entienden? Y cada uno proveía para la necesidad del otro. Había sucedido el milagro de la transformación. ¿Qué hace que suceda el milagro de la transformación? El mensaje correcto. Quizás las iglesias que están en el régimen del comunismo, podría pasar eso. Puede ser, sí. Hay iglesias que están predicando bien el Evangelio. El problema es que hay otras que no digo que sean malas iglesias, sino que tienen un evangelio mezclado que hace muy difícil que la persona sea transformada. Y si la persona es transformada, después su propia predicación, lo vimos en otra, no sé si acá, la propia predicación hace que la persona termine esclavizada de su carácter, de su vieja vida, de sus pasiones. Porque la predicación le dice, vos tenés que procurar ser más bueno, ser más santo, vos tenés que obedecer la ley, vos no tenés que mentir, vos no tenés que hacer esto, no tenés que hacer lo otro. Entonces esa predicación mezclada con la ley hace que no se produzca la transformación. ¿Lo pueden entender? ¿Usted sí? Sí, no, es terrible. Es terrible porque es como que evolucionan en lugar de avanzar. Nuestra predicación los hace evolucionar. O tal vez escucharon una predicación buena, pero después se van acostumbrando al estilo de iglesia y de servir y de hacer cosas para Dios. Y bueno, todo una especie de club social. Claro, una cosa así, se pierde la esencia de lo que a la persona, de ese primer amor, ¿no? De la persona cuando se encontró con Cristo por primera vez. Lo que está pasando hoy es, o sea, las predicaciones por la prosperidad, como decía, para dar el auto y no se predica santidad. Claro, y tampoco la santidad tiene que ver con una acción de la persona. Los más conservadores hablan de la santidad como si fuera algo que tiene que procurarse por sí mismo, ¿no es cierto? Y la santidad es una relación de vida. Él nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea, mi relación con mi vida, con la vida de Jesús me santifica. O sea, yo soy conectado a Él y lo que pasa de Él hacia mí hace que yo dé el fruto del Espíritu. Santidad moral, o sea, la santidad de carácter, el cambio de carácter viene por comunicación de vida. No tiene que ver con pulir lo viejo. La gente lo toma como algo moral, de procurar hacer cosas moralmente buenas, aceptables, y eso es santidad. Claro. En realidad, como dice la palabra, ser santo porque yo soy santo, no por hacer cosas. No por hacer, no, o sea, mi relación de vida con Jesús hace que lo que está en Él, la savia de Él, me transmita a mí su fruto. Santa María. También se predica un evangelio, lo que veo, de acuerdo a vos estás enfermo, Dios te sana. Vos tenés esto, Dios esto. Como que acá está la solución. Como Cristo es la solución. Sí, es verdad, Cristo es la solución. Pero como que se lleva a la persona a encontrar a ese Cristo Por sus problemas temporales. Claro, y no se le predica, no tenés la necesidad de Cristo porque si te morís vas a perder tu alma. Necesitas un Salvador, alguien que te perdone. O sea, no
está bueno orar por las necesidades temporales, pero no es nuestro mensaje. Pero ahí se va desvirtuando. O sea, ayuda el mensaje porque la persona se ablanda, o sea, recibe el milagro. Jesucristo ve a la viuda que está llorando a su hijo, mujer, no llores. Agarra al hijo, lo levanta. Esa mujer está dispuesta a escuchar lo que Jesús tenga que decir. O sea, predispone el corazón para el mensaje. El problema que tenemos es que creemos que el mensaje es que Jesucristo sana. Yo vi una pancarta gigante, que yo le saqué una foto, debe andar por ahí, por alguno de los... porque las fotos mías se suben a la nube, ¿no? Le saqué una foto que decía, venía Jesucristo, Él te puede ayudar. Ese es nuestro mensaje. Claro, ¿no es cierto? Pero él decía... Yo decía, Jesucristo cumple tus sueños. Claro. Creo que tiene que ver un poco también con el tema de la idolatría. Mucha gente no se acerca a Cristo, tiene una mirada un poco más chata y dice, bueno, lo tengo se San Cayetano para el trabajo, para San Expedito, es como que son los santos que lo ayudan con necesidades terrenales. Entonces se quedan en eso. Me parece que están tan acostumbrados a esa idolatría de que tienen un santo para cada necesidad terrenal y cotidiana, y cuando se acercan a Cristo lo mínimo que esperan es que les solucione lo terrenal y cotidiano. Creo que en parte tiene que ver con eso. Y el tema es que nosotros estamos predicando eso. Claro. Eso como si fuera el Evangelio. O sea, no está mal orar por el enfermo. Yo digo, si podemos, en cada casa que vamos, oremos. Que las señales nos van a acompañar. Claro. La palabra. Pero son señales Son señales naturales que nos llevan a llevar el mensaje correcto. al verdadero mensaje. Ahora, si convertimos eso en el mensaje, la gente no se salva, no es transformada. Está difícil, por eso decíamos, está difícil, ¿viste? Esto o lo cambia Dios o chao, hallaré fe en la tierra. Por eso Santiago, creo que en una parte dice que la oración de fe dice que salvará, no habla de sanar al enfermo, habla de salvarlo. Nos olvidamos de que una persona puede estar enferma y no conocer a Cristo, y lo más importante es su alma, y la sanidad puede venir como puede ser que no. Gracias, Jesús. Bueno, a ver. Alcancen el reposo prometido. El segundo mensaje de aliento. A ver. Un llamado a mantenerse firme, mantener firme la fe en el Evangelio. ¿No? ¿Tenemos una Biblia para seguir? ¿Seguir, Carlos, con la Biblia? ¿Sí? 7. Empezamos con, 3:7 al 3:13. El reposo del pueblo de Dios. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y dieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto, juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza en el principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron?
¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Bien. 3.13 ahí. No, sigo ahora el 3.7 hasta el 19. Y 4. Ahora paraste en qué versículo? En el 3.19. 3.19. O sea, nos pasamos del 3.13. ¿El 3.13 qué dice? 4.13 dice ahí. Acá, 3.13, acá. Ah, yo estaba mirando el título. El 3.13 dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Claro. Bien. Uno puede endurecerse por el engaño del pecado, pero el pecado tiene, de estos hombres, como veníamos diciendo, es volverse atrás, es no creerle a Dios. O sea, tenemos un montón de judíos que empiezan a cuestionarse. ¿Y qué pasa si yo me vuelvo atrás? ¿Y qué pasa si yo, en vez de seguir a Cristo, digo, bueno, no, y me voy a la sinagoga y sigo creyendo en el mismo Dios? Y sigo creyendo, manteniendo mi fe en el mismo Dios, lo único que, bueno, dejo de confesar a Jesucristo, ¿no es cierto? Porque claro, estaban tentados a eso, porque estaban viviendo una situación, los cristianos eran muy mal vistos, ¿no es cierto? Y los judíos tenían doble situación, porque habían sido echados de sus familias, habían sido desheredados y aparte estaban siendo juzgados por cristianos por toda la comunidad. Tenían una situación terrible, ¿no es cierto? Entonces, el engaño del pecado era: ¿y qué pasa? Tampoco es tan malo. Pero lo que pasa es que estaban dejando de creerle a Dios. Porque en un momento creyeron que Jesucristo era el mensaje de Dios, la palabra de Dios, lo nuevo de Dios, lo último de Dios. Y ahora nos estamos volviendo atrás por la situación que estamos viviendo, ¿cierto? Y es un engaño porque, claro, vos te volvés atrás y momentáneamente no tenés ningún problema, tu situación se alivia, pero te estás perdiendo espiritualmente, ¿cierto? Ahí te perdés. El reposo tiene que ver con mi decisión de hoy, ¿no es cierto? Si oyeres hoy su voz, ¿no es cierto? Tiene que ver con mi decisión de hoy. Decíamos que estas personas vivían un día a la vez. Y nosotros también vivimos un día a la vez. Hoy vamos decidiendo cosas. Hoy decidí cosas que me van alejando o acercando al objetivo trazado. Hoy hice cosas que me alejan o me acercan, ¿cierto? Hoy mantuve o no mi fe. Hoy afirmé mi amarra o no afirmé mi amarra, ¿no es cierto? El descuido puede venir de día en día, un poquito hoy, otro poquito mañana, otro poquito pasado, otro poquito pasado, traspasado, y llega un momento que mi amarra se afloja y la fe que yo tenía en el hecho de Dios empieza a soltarse. Y sin querer, a lo largo de un tiempo, estoy a la deriva. O sea, ellos se afirmaban hoy, ellos se juramentaban hoy. Hoy vamos a seguir a Cristo, hoy vamos a mantenernos firmes, hoy. El mensaje de Dios es hoy, un día a la vez. Hoy me levanto y ¿cómo voy a vivir este día? Como esos se reunían de madrugada, ¿cierto? Salían después a afrontar el día.
Y el día traía menosprecios, insultos, latigazos, malas miradas, malas conversaciones, malos entendidos. Aquel que tiene un ego muy grande y es muy influenciable por lo que los demás puedan llegar a decir, ¡wow! ¿No? Pobre de ellos en esa situación, ¿no es cierto? Porque en realidad ellos tenían que vivir sin egos, ¿no es cierto? Así que, así es. El reposo es obedecer y creer. 3.19, 4.2 y 4.11. ¿Lo lees? Claro. 3.19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Tiene que ver con creer. Sí. 4.2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Tiene que ver con creer. El 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Tiene que ver con obedecer. Obedecer a mi fe. O sea, el Evangelio implica obedecer a la fe. Porque se te ofrece un reino, pero se te pide que vivas sujeto al Señor de este reino. Entonces tiene que ver con obedecer. Si yo digo sí, amén, acepto a Jesús como Salvador y como Señor, no, bueno, a mí me gusta decidir por mi vida, yo tengo mis cositas que me guardo. Tiene que ver con obedecer. La fe no sería completa si lo acepto como Salvador. Digo, no, sí, Jesucristo es mi Salvador. Ahora es tu Señor porque si se te ofreció un reino, este reino tiene un Señor. ¿No? Tiene que ver con el obedecer también. Bendito sea Dios. El reposo es reposar de las obras. 4.10, a ver qué dice. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. La ley que planteaba, obras. Vos te ganabas lo que te iba a pasar según las obras que hacías. Ahora no hay obras, reposás de las obras. Ahora solamente vivís apoyado en las obras de Cristo. Cristo me justifica, Cristo me santifica, Cristo me libera del pecado, Cristo me hace siervo. Todo el hacer estaba en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Pero ahora reposamos de nuestras obras. Ahora es un alivio. Ahora yo no tengo que ser santo. Él me hace santo. Santo, como decíamos, 3 veces santo. Santo porque Él me aparta para un fin, santo porque lo contengo y santo porque me comunica de su vida. Así como el tabernáculo era santo porque tenía el arca adentro, así, nosotros somos santos por lo que contenemos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y somos santos por la vida que está en nosotros. Y somos santos por el hecho de haber sido apartados para un fin, para un propósito, ¿verdad? Así que estamos en un tiempo donde debemos reposar de nuestras obras. Estamos en la gracia. Reposo es vivir por su muerte y reposo es vivir por su vida. ¿No? 3.14, a ver qué dice 3.14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con lo que retengamos
firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Ahí está. Somos participantes de Cristo, o sea, Él nos participa de lo que Él es, la vida, ¿no? Lo que está en Cristo es mío, porque yo estoy en Él. Y separado de Él, pero conectado a Él, como yo soy un participante de Él, todo lo puedo en Cristo, que es mi fuerza, que es mi fortaleza. Eso es lo que realmente quiere decir Pablo, ¿cierto? Yo no podría vivir sin comer, pero todo lo puedo en Cristo, porque está hablando de la comida, Pablo. No está hablando de otra cosa, ¿cierto? He aprendido a vivir con escasez y a vivir con abundancia, ¿no es cierto? Y todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza, ¿no? No es que me fortalece, bueno, así lo traducimos, pero Cristo es la potencia de donde yo saco la capacidad para enfrentar lo que tengo que enfrentar. Él es mi potencia. Estar en Cristo es estar enchufado, ¿eh? Yo le saco el enchufe, se cae. En la potencia de esto es estar conectado. Si no está conectado a la fuente de su fuerza, todo cae. En Cristo, fuera de Cristo. Agarrar un enchufe en casa y practicar. En Cristo se prende el velador. Fuera de Cristo se apaga el velador. En Cristo, ¿viste? Hasta que más o menos, ¿viste? Se confunde con el dedo. Entero, ¿no? En Cristo. Hay tipo pentecostal. ¿Ah? El reposo es andar en su potencia, como veníamos diciendo. El reposo es vivir en su libertad, ¿cierto? Él nos hace libres. Uno tiene que vivir en su libertad. Somos libres por su potencia. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de la maldad que nos hace pecar. Y eso es lo que quiere decir el pasaje. Ahí está, el aquí, porque a veces... Si no lo interpretamos, no lo vamos a entender nunca. Lo decimos mal. Claro, si solamente lo repetimos y no ponemos el sentido para entenderlo, nunca lo vamos a poder hacer propio, nuestro. Lo liberta de la economía. Salimos para cualquier lado, ¿no? El reposo es vivir en su libertad. El reposo es conocer los caminos de Dios. 3:10. A ver. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Siempre andan de acá para allá. ¿Y por qué me miró mal si ella es cristiana? ¿Y por qué me pasa esto si yo ahora estoy en la iglesia? Estoy buscando razones para apartarme, no para acercarme. Y entonces Dios es injusto. Y siempre buscando razones para alejarme. En algún momento el Señor te suelta la mano. En algún momento vos insistís y Él te tiene de la mano hasta que vos zamarreás hasta que te suelta. Y te deja a merced de tus propias decisiones. Pobre de nosotros, cuando quedamos a merced de nuestras propias decisiones. Así que reposo es conocer los caminos del Señor.
es entender el Evangelio, es no ser rebelde, es mantenerse sumiso a lo que Él nos ha dado. Amén. A ver, esto es muy testigo de Jehová, me parece, pero bueno, era la única imagen que encontré. Cristo superior a Aarón, 4:14 al 7:28, mejor sacerdocio. Su llamamiento según el orden de Melquisedec. Y según algunas cosas son según el orden de Aarón, porque, bueno, el sacerdocio de Aarón es una imagen, una sombra de lo que había de venir, o sea, hay cierta similitud, ¿no es cierto? Lo que hace el autor es contrastar la grandeza del sacerdocio de Jesús comparada con la limitación del sacerdocio de Aarón. Lo que va a hacer el autor es tirar abajo todo el antiguo pacto, realzando la grandeza del nuevo pacto para que los hermanos no se vuelvan atrás, para que entiendan lo que habían abrazado, para que le den el valor, ¿cierto? ¿Por qué se fue el hijo pródigo? Si cuando volvió el padre era el mismo, la casa era el mismo, la misma, el hermano era el mismo. Se fue porque no supo valorar lo que tenía. Porque él no veía el valor que estaba en ese lugar donde él estaba. Entonces agarra y se va. Después se entiende el valor, tiene que pasar un montón de cosas para entender el verdadero valor de lo que estaba, de lo que tenía cuando estaba en la casa del Padre, y ahí vuelve, ¿no? Entonces él le hace ver el verdadero valor de Jesucristo, de su sacerdocio, de lo que han aceptado del nuevo pacto, para que no intenten volverse atrás. Ese es el fin. Sus funciones: abogado e intercesor y mediador, y sus cualidades como sacerdote y como sacrificio, porque no solamente fue el sacerdote, sino el sacrificio, ¿no es cierto? Como sacerdote sube al cielo y también lleva en él el sacrificio. Y imagínense que en la época del sacerdocio de Aarón, entrar al lugar santísimo era como que decir: confieso los pecados de ayer, de antes de ayer, de la semana pasada, del año pasado, de antes de nacer, de las generaciones pasadas, confieso todo porque por las dudas, ¿no? Porque ellos tenían terror. Él se entraba una vez al año y había mucho miedo, ¿no es cierto? Miedo de quedar ahí fulminado, ¿no es cierto? Entonces estaban días meditando y poniéndose a cuenta y todo lo demás, ¿no es cierto? Y después lo ataban, ¿no? Y tenían unas campanitas, ¿no es cierto?, para hacer ruidito, no sea que Israel se aterrorizara, ¿no? Porque el terror era: si el sumo sacerdote, que es lo más santo que hay, cae muerto ahí adentro, ¿qué nos espera a nosotros? Porque si cae muerto, no es aceptado el perdón de nuestros pecados, el sacrificio por nuestros pecados. Sonamos, ¿no? Entonces, vemos ahí la limitación del sacerdocio de Aarón. Una vez al año, no sin sangre por sus propios pecados, haciendo todo lo posible para estar a cuenta y todo lo demás. Y Jesucristo va con su ofrenda, la ofrece, le dicen: sentate acá.
hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Él no solamente es el sacerdote, sino también es la ofrenda. O sea, él no tiene que hacer nada, él se tiene que sentar. Se tiene que sentar, ¿por qué? Porque su ofrenda es una vez y para siempre. Ya está. Entonces, él se sienta al lado de Dios y es el testimonio para Dios de que la ofrenda fue aceptada. Él simplemente está sentado a la diestra de Dios. No está como Aarón ofreciendo vez tras vez animales en una forma cíclica, ¿no es cierto? Nunca se acaba, siempre animales, todos los años sangre, nunca se acaba. Era imperfecto, solo cubría. Y ahora, una vez y para siempre, presenta su ofrenda, es aceptada y se le dice, sentate a mi diestra. Para un israelita era imaginable mantenerse mucho tiempo. Es más, yo creo que el sacerdote hacía todo rapidito, chao, ¿no es cierto? Y cuando iba llegando a la cortina no sabía si iba a llegar. ¿Viste cuando éramos chicos cuando éramos chicos veíamos una película de terror y teníamos que ir a era de noche y teníamos que ¿no? Íbamos llegando a la puerta y pensábamos que nos iban a agarrar. Nos iban a manotear antes que pudiéramos entrar, ¿no? Bueno, así supongo que era el pensamiento de los sacerdotes de aquel tiempo, ¿no? Bueno, él es un sumo sacerdote celestial, o sea, él entró con su ofrenda al tabernáculo celestial. Los sacerdotes del sacerdocio arónico entraban con su ofrenda a la copia del tabernáculo celestial, una copia a escala era, no era ni siquiera del tamaño, era como, qué sé yo, ¿viste esos autos de colección de los chicos? Esa escala, no sé qué escala es, pero es un autito que si fuera original saldría una fortuna, ¿no? Una Ferrari, ponele, que es así chiquitito. Y ese es el que le podemos comprar nosotros al nene. Bueno, esa era la diferencia, o sea, era una sombra, un tabernáculo a escala de lo que del tabernáculo que Jesús entró, ¿no? A brindar allí su ofrenda, su única ofrenda, y todo inclusiva, ¿no? 4.14 lo lees, ¿sí? Por tanto, Jesús es el gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Sigamos adelante. Sigamos creyendo, sigamos avanzando y viviendo en lo que hemos creído, porque Él es un sumo sacerdote celestial, los otros son terrenales. Quien conoce y se compadece de la debilidad. 4.15, 5, 7, 8. ¿Esos dos? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está. Porque todos somos sacerdotes, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Claro, ahí está hablando del sacerdocio arónico, que también, en cierta forma, es una imagen de Jesucristo compadeciéndose por las debilidades del pueblo y teniendo una actitud de tolerancia, ¿no? Esa es la palabra que usa en un momento, una palabra un poco complicada, que hablaba de esa tolerancia que está en un término medio, ¿no?
parte. O sea, sentir compasión. Claro, ¿sí? Soportar sin perder los estribos con los demás cuando no quieren aprender y cometen los mismos errores interminablemente. Sí, ves claves. ¿Y cómo? ¿Cómo que tiene 15 años, 20 de creyente, 30 de creyente? ¿Y yo que empiezo? ¿No? Bueno, y él es paciente, paciente, ¿no? Sacerdote y rey de gracia, donde siempre hay socorro. 4:16, 5, 1 al 3. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 4:16 y después 5, 1 al 3. 5, 1 al 3. Porque, sí, 5, 1 al 3. sí, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido en favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Bien, así que tenemos que acercarnos al trono de la gracia. Y eso tiene una cierta sutileza, porque habla del trono. Cuando hay trono hay un rey. ¿No es cierto? O sea, sacerdote, él no era solamente sacerdote, sino que era rey. Eso lo va a empezar a hacer notar a lo largo de la carta. O sea, va a decir, cambiamos de tribu. Era el sacerdocio de la tribu de Leví, y ahora el sacerdocio de la tribu de Judá, de donde descienden los reyes. Claro, porque habla de que en ninguna parte se habla de la tribu de Judá y acá empieza a tocar. Claro, como es otro sacerdocio, está hablando de la tribu donde descienden los reyes. No solamente es sacerdote, sino que también es rey. Por eso vino a ofrecer un reino. El reino de los cielos se ha acercado. Gracias, Jesús. Autor de eterna salvación para los que obedecen a la fe. 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La obediencia de la fe. Él es mi Señor. No solo mi Salvador, mi Señor. Destinado por Dios en el nuevo pacto para siempre. Nuevo sacerdocio. Él recalca para siempre porque el sacerdocio terrenal se interrumpía por la vida. O sea, llegaba el culmino de la vida del sacerdote y tenía que tomar otro y tomar otro y tomar otro. Era un sacerdocio que daba una ofrenda y después otra, cíclico, vez tras vez. Este sistema cíclico de ofrendas es lo que afecta al judío y le embota el entendimiento y no le cuesta creer en una ofrenda definitiva. Él tiene en su mente que vez tras vez, año tras año, pecado tras pecado, él tiene que poner en marcha todo el sistema de sacrificio desde cero para que sea cubierto su pecado. Entonces, cae en pecado y empieza todo un sistema. Eso en su cabeza, durante siglos, ¿no?, ha hecho que le pareciera ilógico que un solo sacrificio fuera suficiente para todo. Lo comento porque más adelante es la resolución de un problema. 5:10 lo leímos. Fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Nada más. Designado por Dios. Eso es lo que quiere decir, ¿no? No fue designado por los hombres,
si bien la tribu de Leví fue designada por Dios, los sacerdotes eran elegidos por los hombres. Él fue designado por Dios. Tercer mensaje de aliento. Lleguen a la madurez. Lleguen a la madurez. Bueno, nada del sacerdocio de Cristo es temporal ni parcial. Todo es eterno, para siempre. No es parcial, es completo. A diferencia del sacerdocio arónico, donde todo es temporal. El sacrificio de hoy no me sirve para mañana. El sacrificio de mañana no me sirve para pasado. El sacrificio por todo el pueblo de este año no me sirve para el otro año. ¿No es cierto? Siempre es parcial. El sacerdote de hoy es probable que mañana no esté porque va a morir y va a tomar otro su lugar. ¿No es cierto? O sea, que tanto el sacerdocio como el sacrificio eran temporales y lo de Cristo no es ni temporal ni parcial. Lo que pasaba con los hermanos en este pasaje es que no habían crecido en el conocimiento del Evangelio. Son inexpertos en él. No saben, como los niños, lo bueno, lo malo y lo peligroso. No entienden lo peligroso que podría llegar a ser abandonar a Jesucristo. ¿Cierto? Le cuesta entender, tienen como la mente embotada. Yo creo que hay un sinnúmero de factores. Uno de los factores es que cuando vos te están dando palo y palo y palo y prueba tras prueba tras prueba tras prueba, no es fácil centrar la mente, pensar correctamente, analizar correctamente. Te están apaleando, ¿no es cierto? Hagan como Diego, sáquenle fotos, sean más cómodos. ¿No es cierto? No, porque bueno lo voy a pasar. Sí, yo prefiero escuchar. Será posible, ¿no es cierto? El niño es un proyecto de hombre, pero no tiene ni el crecimiento ni la experiencia que tiene un hombre. El niño demanda mucha atención, ¿no? Las mamás. El niño demanda. Atención, amor, cuidado, etcétera, etcétera. En cambio, el que es maduro está capacitado para dar atención, amor. Tiene que ver con eso. El que es niño demanda todo para sí. El maduro da todo de sí. ¿Qué más decir? El niño es egoísta, el maduro se mueve por el amor. Está en la carpeta, yo me miro lo que puse en la carpeta, ¿no? Pero el concepto está. Lo peligroso es atractivo es atractivo por la ignorancia. La leche tiene que ver con el crecimiento. Lo sólido tiene que ver con el trabajo, con el hacer. ¿Cierto? Cuando uno ya come cosas sólidas, es porque ha crecido y puede hacer ciertas cosas. ¿Cierto? El que solamente toma leche está
centrado y dedicado solamente a crecer, o sea, no puede hacer otra cosa. No se le pueden demandar cosas, es un niño, está creciendo. El que come vianda sólida, ya está, su cuerpo está preparado para servir, para hacer cosas, ¿no es cierto? A ellos vez tras vez había que predicarle los rudimentos del Evangelio. Vez tras vez ellos tenían problemas con eso. Es como que eso cíclico del antiguo pacto estaba en su cabeza, ¿no es cierto? Y vez tras vez había que darle leche y no vianda. Y no crecían. Y ahora vamos a leer el pasaje. ¿Querés leerlo? Sí, bueno. Empezamos en el 5.11 hasta, vamos a parar en el 6.8, de 5.11 a 6.8. Advertencia contra la apostasía. Ahí está. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia y que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Da miedito, ¿no? Bueno, pero en realidad no está hablando de la apostasía. Sí del tema. En el 5.11 empieza el tema. Lo que yo quiero enseñarles es difícil de explicarles a ustedes, porque ustedes están como embotados y tienen necesidad de leche y no vianda, ¿cierto? Y vez tras vez se les da leche y no crecen, y necesitan saber nuevamente los rudimentos del Evangelio, ¿no es cierto? Y ahí hay una serie de rudimentos de 7 cosas, ¿no es cierto? Que tienen que ver con los primeros pasos del Evangelio, ¿no es cierto? Después dice, hay una bomba didáctica. ¿Ustedes saben lo que es una bomba didáctica? Es tirar una pregunta, una frase, algo que si estás dormido, pegás un salto. Es un recurso didáctico para, bueno, tenés la mente embotada, venís cansado, lo que sea. ¿Cuánto? ¿2, 3? 1 minuto. Venís cansado, lo que sea, tira una bomba didáctica
y él saca de contexto un pasaje que debería estar en otro lugar, en el 10:18 debería estar, y lo pone acá. Y dice que aquellos que realmente se han convertido al Señor, que han gustado del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, del poder venidero y de todo lo demás, es imposible, una vez que caen sobre el camino, o que caen fuera del camino, porque la palabra recaer significa caer, pero puede ser caer en el camino o caer acostado del camino. Tiene que ver con un tropezón, con un pecado, con alguna cosa. Es imposible que sea renovado para arrepentimiento, exponiendo, queriendo que Jesucristo sea crucificado nuevamente, que la ofrenda sea dada nuevamente, exponiéndole al vituperio. ¿Por qué lo expone al vituperio? No es que está rechazando la ofrenda, que está pidiendo que la ofrenda otra vez, o sea, el sistema cíclico antiguo, agónico, donde después de pecar, la ofrenda y todos los pasos de la limpieza. Y él le dice, es imposible que un cristiano, con todas las letras, si cae, vuelva a pedir que Jesucristo sea crucificado nuevamente, vuelva a pedir ser bautizado, vuelva a pedir que se le impongan las manos, vuelva atrás y empiece cíclicamente lo que ya pasó. Ya gustaste del don celestial, ya tenés el Espíritu Santo, ya tenés la palabra de vida, ya estás viviendo para otro rey, para otro señor. Caíste, levantate, sacudiste, pedí perdón y seguí adelante. ¿Por qué tenés que seguir adelante? Porque Dios espera algo de vos. Porque si Dios abona la tierra, da la bendición de la lluvia, espera que esa tierra dé fruto. ¿Qué espera de vos, Señor? Frutos. Ahí está detallado. Fruto. Pero si vos, cada vez que te caes, volvés a cero, no avanzás, no seguís adelante, no te sacudís y seguís. Es un círculo sin fin. ¿No es cierto? Y no vas a crecer, no vas a dar el fruto que Dios espera de vos. ¿No es cierto? Si vos sos una tierra que se te riega, se te abona y das fruto, estás próximo a ser bendecido. Pero si se te riega, se te abona y das espinos y cardos. ¿Qué son los espinos y cardos? Querer volver al sistema sacerdotal viejo o comparar, tener a Dios en la misma estima, a Jesucristo, el sacrificio de Cristo, con la misma estima que el sacrificio de un animal. La sangre de Cristo con la misma estima de la sangre de un animal. No entendiendo que el sacrificio no es temporal el de Cristo. Es para siempre, para todos los pecados. Su sangre no cubre el pecado, lo cubre todo. Me fui. Bueno, a comer. Me emocioné.